el registro y picado de la llegada de las ondas sísmicas a los geófonos y el proceso de análisis en el ensayo de reflexión sísmica. Tenemos los geófonos que graban la llegada de la onda. Cada geófono llega a la onda. Se llevan al computador. En el computador generamos los sismogramas, un sismograma para cada golpe, para cada medición de onda sísmica. Luego, con los sismogramas, picamos, medimos los tiempos de llegada de la primera onda, armamos las tomocronas, las líneas de velocidad. Con esas líneas de velocidad definimos los materiales y interpretando tenemos el perfil geológico. Registro de las ondas. Proceso de análisis, proceso de interpretación de los resultados del ensayo de refracción sísmica. Se registran las ondas en cada geófono y se hace el sismograma. En el sismograma vamos a tener las ondas directas, las ondas refractadas, pero también se van a poder ver las ondas superficiales, las ondas de, digamos, las ondas de reflexión, las ondas de aire. Cada geófono registra un elemento de onda como el que vemos acá. Aquí tenemos 12 registros de onda armando lo que llamamos un sismograma. Se registra en el sismograma, se marca, se mide, se pica, digámoslo así, la llegada de la primera onda. O sea, en cada uno de los geófonos registramos la llegada de la primera onda y marcamos esa línea. Esa línea de las primeras llegadas. En los primeros geófonos llega primero la onda directa. Y a partir de una determinada distancia, o sea, de un determinado geófono, la primera onda que llega no es la directa, sino la onda refractada. Como la onda refractada va por un material duro de mayor velocidad, le puede ganar en llegar a la onda directa. Y ese punto crítico, esa distancia crítica, es muy importante. En esa distancia crítica, en ese punto, cambia la velocidad. Cambia la velocidad de la onda, aumenta la velocidad. Proceso de análisis, el ensayo de campo, el registro de la onda en cada sismógrafo, lo pasamos y elaboramos el sismograma. Luego del sismograma, en el sismograma marcamos los tiempos de llegada de la primera onda y elaboramos las líneas de velocidad o domocronas. Luego de ahí, con métodos diversos, procesamos esa información y hacemos un modelo inicial. Luego, ese modelo lo perfeccionamos en el computador, en el programa de software, y obtenemos el modelo final.
Y con el modelo final de cada ensayo elaboramos o la línea continua o el sistema 3D. Proceso de análisis e interpretación. Toma de datos, domocronas, en los domocronas tenemos los tiempos de llegada, modelo inicial, modelo de 3D, el sismograma. Llevamos los datos del geófono, los datos que registró el geófono, a un diagrama en el que tenemos todos los puntos de todos los geófonos. Geófono 1, geófono 2, geófono 3, distancia 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros, 12 metros, o sea, distancia del geófono con tiempo de llegada de la onda. El registro de la onda. Los datos de campo son registros de la vibración. Y de ahí elaboramos nosotros los sismogramas. Sí. Tenemos que hacer una serie de juegos, aumentándole la relación de señal, tratando de ver cómo manejamos el ruido. Y tenemos el registro de las primeras llegadas, bien sea de las ondas directas, las que primero llegan, o sea, las que llegan a los primeros geófonos, o las ondas refractadas a partir de determinada distancia crítica. Pueden ser ondas P, pueden ser ondas S. En ondas P utilizamos geófonos verticales, en ondas S utilizamos geófonos horizontales. Sismograma. El tiempo de arribo de la primera onda se marca en el sismograma. En cada punto, digamos, en cada geófono, en cada registro de onda, marcamos la primera llegada. Es la más fácil de detectar. Sin embargo, a veces no es fácil. No es sencillo por la cantidad de ruido o que no haya suficiente amplitud debido a que no utilizamos la herramienta correcta para generar la onda. Se registra la llegada de la primera onda en el sismograma. Solamente tenemos en cuenta inicialmente la llegada de la primera onda. Después, en análisis más complejos, podemos nosotros analizar la totalidad del registro de la onda para detectar capas escondidas, situaciones que no se tienen con la llegada de la primera onda. Llegan las ondas directas y luego llegan las ondas refractadas, denominadas también ondas cónicas. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que esa distancia la tenemos, esa distancia que tenemos ahí en el sismograma no es la distancia de recorrido. La distancia de recorrido es la distancia total teniendo en cuenta la velocidad de onda en las ondas directas y demás, de acuerdo a una serie de algoritmos que tenemos en el software. Ahí tenemos en forma vertical los registros de onda del sismograma, marcados los tiempos de llegada de la primera onda
estos geófonos no son tan precisos como los geófonos que hay en los observatorios sísmicos, ¿sí? O sea, no tienen la precisión completa, pero es muy fácil, teóricamente, mientras no haya mucho ruido, de detectar la llegada de la primera onda. Los primeros arribos. Hay después arribos posteriores de otro tipo de onda, porque el registro de onda es muy completo. No son fáciles de interpretar, pero eventualmente un buen interpretador encuentra muchas cosas, detecta muchas cosas. Es bueno tener cancha de interpretación para ver cosas adicionalmente a la llegada de la primera onda. Pero en un ensayo típico se registran los primeros arribos. Y con los primeros arribos hacemos la interpretación. El ruido es complicado, especialmente en zonas urbanas con tránsito automotor. Es muy difícil hacer un ensayo de reflexión, porque el ruido afecta mucho los sismogramas y en ocasiones es muy complejo. Por ejemplo, en este caso, este sismograma que mostramos ahí es muy complicado. El ruido dificulta detectar cuál es la llegada de la primera onda. Zonas rurales no tenemos generalmente el problema de ese ruido y nos facilita registrar el tiempo de la llegada de la primera onda, se pica, se marca y ahí de paso esa información se le da al software para que el software con sus algoritmos nos ayuden en la interpretación. A cada geófono llega la onda completa y nosotros trabajamos típicamente con el tiempo de llegada de la primera onda, teniendo en el sismograma esos tiempos, teniendo las distancias. En el software elaboramos las domocronas, las curvas tiempo-distancia. En este caso vemos acá dos domocronas generalizadas, domocrona directa, domocrona inversa. Si la roca está horizontal, la domocrona directa y la domocrona inversa deben ser muy similares en el tema de la distancia crítica y del valor de las velocidades. Curvas tiempo-distancia o domocronas, impacto directo en una dirección, impacto en la otra dirección. En todos los casos se trabaja en las dos direcciones y 7 puntos de impacto, o sea, estas dos direcciones más 5 más 7 puntos o 9 puntos de impacto. En cada impacto tenemos una serie de grabaciones de la onda, o sea, con cada impacto hacemos una línea de esta, una domocrona. Domocronas o curvas de tiempo de viaje. Esta gráfica de tiempo contra distancia que tomamos de acuerdo a los tiempos de llegada a la primera onda en el sismograma, determinamos la velocidad de la onda directa al
principio estos puntos verdes y luego la velocidad de la onda refractada y la distancia crítica. Curva, distancia contra tiempo de la llegada de la primera onda con esta gráfica que se obtiene en el computador después de nosotros picar los puntos en el sismograma. Velocidad de onda directa, velocidad de onda refractada. Directo, luego inverso, en una dirección, luego inverso, luego 7 puntos de impacto. Domocronas o curvas, tiempo, distancia y recorrido. Hacer un perfil, un contraperfil y 7 elementos en los cuales va a haber varios perfiles y contraperfiles. Las domocronas. Es esencial el perfil y el contraperfil cuando la roca está inclinada, cuando el manto de roca no es horizontal. Sin embargo, en todos los casos, en un ensayo de refracción sísmica, nosotros hacemos perfil y contraperfil. O sea, en la una dirección y luego en la otra dirección. Ya cuando el perfil de roca no es uniforme, vienen las complicaciones, las dificultades de interpretación, en los cuales podemos requerir de otro ensayo geofísico. O sea, realizar la tomografía sísmica y adicionalmente tomografía geoeléctrica o ensayos MASW. Porque el tomocrona supone un perfil relativamente uniforme. Cuando el perfil de roca es heterogéneo, como se ve en el diagrama, la interpretación es mucho más compleja y se va a requerir de más información. Por ejemplo, si hay una falla geológica o un contacto geológico vertical, tenemos la situación de que la velocidad baja y vuelve y sube. Tenemos unas domocronas complejas de interpretar. Y es en estos casos muy difícil tener el perfil geológico, tener la descripción del perfil geológico 2D sin realizar ensayos adicionales a la refracción sísmica. Domocronas para cada golpe, o sea, para cada evento de señal. Primero los sismogramas, ahí las domocronas, y luego la interpretación del perfil. Ensayos adicionales para complementar la información, análisis a veces de la totalidad de la longitud de la onda en el sismograma para encontrar cosas, encontrar mantos perdidos. Se requiere tener mucha experiencia, mucha cancha en interpretación y adicionalmente mucho conocimiento de la geología del sitio previamente a la realización de los ensayos y la interpretación de los mismos. Todo un sistema complejo de domocronas y aún así necesitamos conocimiento adicional, conocimiento previo de la geología. Es esencial para poder interpretar los sismogramas, las domocronas y el perfil de refracción sísmica. Se integran todas las mediciones, la totalidad de las mediciones con la totalidad de los geófonos, y ahí podemos elaborar un contorno de la roca, un perfil geológico para determinar profundidades de roca. La refracción sísmica es uno de los mejores métodos, si no el mejor,
debido a que detecta muy bien los cambios bruscos, los cambios fuertes en la velocidad de la onda sísmica. El caso de suelo sobre roca. Determinar la profundidad de la roca, relativamente fácil cuando la roca está horizontal. Viene el problema de la roca inclinada. Adicionalmente, la situación de que el perfil, o sea, la interfase puede ser no uniforme, útil cuando los materiales están en forma horizontal, el uno con relación al otro. Debemos entender el ensayo, entender cómo se obtuvieron los resultados para poder interpretar. Registro de los datos, análisis de los sismogramas, las domocronas y finalmente el modelo de velocidad. El modelo de velocidad. Velocidad de 200, velocidad de 700, velocidad de 2000 metros por segundo. Las domocronas, de ahí llegamos a ese perfil de velocidad. Y luego el perfil de velocidad es la interpretación geológica. 1700 metros por segundo, nivel freático y cosas por el estilo. Conocer para poder interpretar. Perfil 2D de velocidades y finalmente la interpretación geológica con un conocimiento previo de las características geológicas de la zona. Que tengamos un geólogo que conozca el sitio donde estamos ensayando para poderlo interpretar en forma adecuada, en forma precisa. Complementamos con otros ensayos o comparamos con otros ensayos como la tomografía eléctrica. Miramos aquí, por ejemplo, en la parte superior, la refracción sísmica. En la parte inferior, la tomografía geoeléctrica. Bastante diferentes, pero la información complementaria de los dos nos permite interpretar la presencia de una falla geológica y saber qué materiales hay a un lado de la falla, qué materiales hay al otro lado de la falla. Más conocimiento previo de la geología. Complementación de varios métodos es conveniente. En la mayoría de los casos, realizar por lo menos 2 ensayos diferentes de geofísica o complementar con sondeos. Recientemente se ha mejorado la tecnología y se ha desarrollado una tomografía sísmica que emplea un proceso de inversión en el cual cada tiempo de llegada se compara con un tiempo de llegada teórico, un proceso iterativo de ajuste entre los tiempos observados y los tiempos sintéticos, lo cual permite obtener modelos de mayor complejidad y mayor precisión. Inversión de los datos, tecnología, buenos equipos, buenas herramientas de software y sobre todo interpretadores con conocimiento, que sepamos cuál es el objetivo y qué esperamos nosotros encontrar en el ensayo. Muchas gracias.